Un 17 de mayo de 1990, hace solo 25 años, la Organización Mundial de la Salud reconocía que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Aquello, aunque tarde, supuso un logro importante para un colectivo que siempre tuvo que luchar contra ese estigma. Aún hoy, hay batallas que ganar, como por ejemplo que la misma OMS no considere la transexualidad como una patología. Lo conseguido en ese 17 de mayo de 1990 originó el Día Mundial contra la Homofobia y ayer se hizo realidad en el Ayuntamiento de Nerva una de las mociones presentadas por el Grupo de Izquierda Unida y aprobada por unanimidad, la colocación en el balcón del consistorio de la bandera arcoíris. Representantes de los distintos grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal, Dolores Ballester por el PSOE, David Pérez Chaparro por Izquierda Unida y José Antonio Lozano por el Partido Popular, colocaron juntos la mencionada bandera que reivindica los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Hablamos con José Antonio Lozano, portavoz del Partido Popular. Bueno, ¿cuál es su impresión sobre este acto que se va a llevar a cabo hoy, que se aprobó en una moción? Pues es un paso más hacia la integridad de todas aquellas personas que en cualquier momento pueden sentirse oprimidos, acosados o simplemente rechazados por su condición sexual, algo que a estas alturas del siglo XXI es algo completamente ilógico y algo que no debería de tener sentido en una sociedad plenamente democrática. A las personas no hay que juzgarlas por con quién tengan una relación o dejen de tenerlas. Es algo que no tiene ningún sentido y todos debemos de ser iguales y todos debemos tener el mismo trato y todos solo por el hecho de ser personas nos merecemos el mismo trato. Oiga, indagando un poco en lo que significa este día, uno puede ver en plataformas como Internet, cuando busca información, pues que hasta hace muy poco las personas que por su condición de gay, lesbiana o transexuales se les consideraba enfermos mentales. Por eso te digo que se ha avanzado mucho en los últimos años se ha avanzado muchísimo en este tema, pero falta por seguir avanzando. Hay que seguir dando muchos pasos y hoy es un paso más. Como ya he dicho antes, todos somos iguales. Hemos visto, por desgracia, en estos últimos meses, hemos visto episodios en algunos lugares de nuestro país y los seguimos viendo, desgraciadamente, de personas que solo por el hecho de ser transexual o mostrar públicamente su condición sexual han sido atacados y golpeados, y desgraciadamente eso dice muy poco de una sociedad que debe basarse en el respeto y en la tolerancia hacia cualquier persona, tenga la condición sexual que tenga la religión que tenga o tenga la ideología que tenga. Toda una sociedad democrática debe basarse en el respeto y esas personas que no muestran ese respeto, la verdad que merecen muy poco. Ellos son los que merecen muy poco respeto. Por tanto, un acto como el de hoy debe de conllevar algo más en cuanto a campaña de sensibilización, no sé. Sí, es un paso más para que todos nos demos cuenta de que somos todos iguales, de que aquí no hay personas ni de primera ni de segunda por tener una relación con una persona del mismo sexo o de otro sexo, o por tener una opinión o tener otra. Somos todos iguales y debemos tratarnos con el respeto, y eso es lo que le tenemos que educar a los más pequeños, para que poco a poco sigamos avanzando hacia una sociedad plenamente democrática y una sociedad que trate por igual a todos sus integrantes, tengan la condición sexual que tengan y tengan la opinión en cualquier tema que puedan tener. ¿Cuál cree que ha sido el logro más importante que se ha conseguido en esa igualdad de derechos? ¿Qué pasos importantes cree que se han dado? Bueno, la moción que se aprobó en el último pleno, la verdad que ha sido, a nivel local, ha sido un paso importante, y por ello todos los tres grupos políticos del ayuntamiento estuvimos plenamente de acuerdo, porque no se puede hacer de otra forma. ¿Y a niveles generales? Pues a niveles generales, yo creo que la integración se va haciendo día a día. Yo creo que es algo que debe hacerse, a nivel de educación, a nivel de sociedad en general, a nivel de publicitar una sociedad donde todos seamos iguales. Yo creo que sobre todo hay que basarlo en la educación. Y en ese aspecto muchas veces, por desgracia, nos seguimos encontrando aspectos negativos, de actos violentos entre los más jóvenes, que yo creo que deberían irse erradicando, pero por eso yo creo que la educación es importantísima. Deben ser ágiles, ¿no?, esa herramienta para combatir precisamente ese tipo de abusos, de discriminación.
Sí, claro, hay que actuar rápidamente, pues porque de lo contrario podemos dar la sensación de que se está permitiendo ese tipo de actos y ese en ningún momento debe ser el objetivo. Bueno, en un día como el de hoy, vemos que todavía, en los tiempos que corren, pues a veces hay cierta reticencia a la hora de decir la condición sexual de cada persona, ¿no? Hay todavía algunos reparos. ¿Cree que esto es por la concienciación social que existe todavía? Si cambiara la sociedad, no habría miedo en decir soy de esta manera o de la otra. Puede influir, de todas formas, hay que respetar también la opinión de cada persona, que hay personas que en un momento determinado deciden mantenerlo en su ámbito privado y yo creo que todo es respetable y también la sociedad, tal y como todavía está en algunos momentos, está estructurada, pues, y yo creo que pues, influye negativamente, pero de todas formas también hay que respetar a toda aquella persona que lo decide mantener en su ámbito, en un ámbito privado y yo creo que todo es respetable. ¿Considera que se han dado pasos importantes también, por ejemplo, en el tema de la Iglesia? ¿La llegada del Papa Francisco está abriendo nuevas puertas? La verdad que sí, la verdad que y me alegro muchísimo, pues soy creyente y creo que la Iglesia ha avanzado mucho y debe seguir avanzando en este tema y en otros. Y sí, la verdad que se han abierto muchísimas puertas, muchas personas que a lo mejor no tenían o tenían cierto reparo hacia la Iglesia también han mostrado últimamente van cambiando de opinión porque se van dando cuenta de que la Iglesia en muchos aspectos va evolucionando, que es lo positivo, porque ya estamos en el siglo XXI y hay que adaptarse a a los nuevos tiempos que corren y la Iglesia yo creo que personalmente en muchos aspectos se está adaptando. ¿Las nuevas generaciones son más comprensivas o por los casos que usted citaba y que estamos viendo, parece que no, que sigue habiendo mucha... En general son más comprensivas, en general sí, pero desgraciadamente nos seguimos encontrando con casos de jóvenes que desgraciadamente pues muestran una homofobia que no debe ser, que no es normal en una sociedad evolucionada como se supone que tenemos. Y yo creo que esos son los casos en los que hay que, sobre todo basándonos en la educación, que es lo fundamental. Basándonos en la educación y en valores de igualdad, de respeto, de tolerancia, que eso debe ser fundamental. Vale. La ha contestado la última pregunta que era, ¿considera la educación como un eje primordial para combatir esto? Yo creo que sí, que es la base y sobre todo entre los más jóvenes. Debemos basarnos en una sociedad igualitaria, una sociedad que trate a todo el mundo por igual y en ese aspecto, pues, donde hay que incentivar más en la educación y donde hay que apostar más entre los jóvenes porque es el futuro de nuestra sociedad. Si no apostamos ahí, pues desgraciadamente volveremos a repetir los mismos errores que se han cometido hace algunas décadas y sobre todo en un pasado donde la sociedad estaba más cerrada a todo este tipo de conducta. Muy bien. Bueno, pues hoy moción que presentaba Izquierda Unida, que se va a hacer realidad. Bueno, cuénteme, ¿qué siente en un momento como el de hoy? Pues la verdad que es un día histórico porque es la primera vez que se coloca en el Ayuntamiento de Nerva la bandera del arcoíris, la bandera del orgullo gay, con motivo del Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Es un día diferente, que lo quería aclarar, que es un día diferente al Día del Orgullo Gay. ¿Y por qué el 17 de mayo? Porque el 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sacó de su lista la homosexualidad y la transexualidad como enfermedades mentales. Esto es hasta hace bien poco, 1990. Pues sí, solo 25 años, vamos, los mismos años que tengo yo, y parece que en los últimos 25 años es cierto que ha habido avances, pero aún queda un largo camino que recorrer, porque las agresiones se siguen produciendo y hay bastantes cosas que hay que ir atando. Vale. A su juicio, ¿qué pasos importantes se han dado como positivos? Pues es cierto que en Andalucía Izquierda Unida presentó la Ley Integral de Transexualidad, pero solo se lleva a cabo en Andalucía, no es una ley a nivel estatal. Yo creo que hace falta más leyes a nivel estatal, sobre todo que protejan a los menores, que son los que más lo sufren. Por tanto, porque antes comentaba también con los otros portavoces, las nuevas generaciones son de mente más abierta, son más esperanzadoras en cuanto a sus pensamientos, pero cuando vemos acciones como las que se ven últimamente, uno no sabe qué pensar. Es cierto que las mentes han cambiado y que hay más aceptación y más apoyo, pero también es cierto que el número de agresiones va aumentando año tras año, y entonces
Una cosa, pues si lo ponemos en una balanza, es difícil de hacer una valoración. Yo creo que es verdad que se ha avanzado, pero que hay camino por hacer. ¿Y esa reticencia todavía de las personas a confesar su verdadera orientación sexual, usted cree que está esto motivado pues por el pensamiento anquilosado todavía de la sociedad? Sí, sobre todo en las zonas más rurales. En las zonas más rurales, los pueblos más chicos siempre cuesta más trabajo, sobre todo por el que dirán, ¿no? Por el que dirán y cómo me van a decir si soy gay, soy lesbiana, en un pueblo donde nos conocemos toda la gente. En las ciudades es verdad que siempre es un poco más de libertad, pero sobre todo yo soy de los que hay que luchar, soy de los que pienso que hay que luchar en las zonas rurales. Oiga, las herramientas para combatir, por ejemplo, los acosos, la discriminación, ¿usted cree que funcionan con la agilidad que debieran? No, es cierto que debe haber más programas educativos donde a todos los niveles, tanto en primaria, secundaria, educación de adultos, donde haya una educación de base, donde se desmonten los falsos tópicos que aún existen, donde se enseña la diferencia entre transexualidad y travesti, y una persona bisexual o intersexual. Es cierto que en educación hay bastante camino por hacer. Hemos visto también algunos pasos importantes, oiga, en una institución que estaba tan enquistada también como la propia Iglesia, ¿no? La llegada del Papa Francisco aporta más luz a estos temas. Sí, es cierto que la visión del Papa, de este Papa nuevo, es diferente a las anteriores y aporta un poco de aire fresco, pero aún así la Iglesia siempre es un órgano muy enquistado. Nada más que hace falta escuchar las declaraciones de Rouco Varela, que te dejan perplejo. Vamos. Exactamente. Por tanto, este acto que se ha llevado a cabo hoy no debe de quedar ahí, supongo, ¿no? Tiene que haber, no sé, campañas de sensibilización. ¿Qué más debería de haber? Yo sobre todo siempre me gusta mucho insistir en la educación y más educación como la base de todo. Bueno, pues hablamos con Lola Ballesteros. Hoy va a haber un acto muy importante en este ayuntamiento que ya se acordó previamente en una moción en un pleno, ¿no? Hola, buenas. Pues así es, fue una moción por parte de Izquierda Unida y aprobada por unanimidad, ya que era sobre la lectofobia y evidentemente ante cosas como este tipo de asuntos no nos íbamos a negar. En aquella moción se quedó de acuerdo que hoy 17 de mayo y en junio iba a colgar desde nuestro ayuntamiento la bandera de colores, la bandera arcoíris, como símbolo de apoyo a estas personas. Y hoy va a ser así, vamos a colgar la bandera a los 3 partidos políticos y vamos a sensibilizarnos porque hoy es el día contra la homofobia, bifobia y transfobia. Sí. Y por lo que he estado informándome y leyendo, hoy hace ya 21 años, que parece mentira que desde hace tanto tiempo se esté tratando la sensibilización contra este tipo de personas, a favor de este tipo de personas, perdón, y parece que es reciente. Nunca creo que estamos siendo tan conscientes de que hay gente que tiene otras características y que defiende su identidad propia. Bueno, hay cosas que sí son recientes pero que asustan, porque uno mirando un poco se da cuenta como hasta hace muy poco algunos, bueno, términos como lesbiana, gay o transexual estaban considerados como enfermedades mentales. Eso he leído también, que me ha llamado la atención, que eran considerados enfermedades y que se ha logrado que la homosexualidad ya no sea considerada enfermedad. Sin embargo, no es que se considere enfermedad la transexualidad y bisexualidad, pero tampoco están catalogadas de otra manera. Entonces parece que sean cosas raras, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y es así, que se haya tenido que luchar para conseguir que no sea enfermedad parece mentira en los días que corren. ¿Cuál cree que han sido los avances más importantes que se han hecho en esta materia, por ejemplo, en igualdad de derechos y demás? Pues yo pienso que es el tema de los matrimonios, el tema de la adopción de niños, el tema de poder tener una vida similar a lo que llamamos una familia normalizada, ¿no?, que no se tiene en cuenta el sexo, sino a la persona. Aún hoy sigue habiendo profesionales que siguen manteniendo que una pareja de lesbianas o de gays adopten un niño es perjudicial para el niño. Sí, es cierto, eso yo creo que es una asignatura pendiente porque no ven capacitadas a 2 personas del mismo sexo para ejercer de madre-madre o padre-padre. Sí, es cierto, eso es así y debemos de cambiar la mentalidad. ¿Usted cree que hay una mayor o un mayor entendimiento de la situación en cuanto a las nuevas generaciones, que esto es algo más, estos pensamientos son más anquilosados en el pasado? Pues lo pongo en duda.
Lo pongo en duda. Lo pongo en duda por una razón, porque sigue habiendo estereotipos y frases hechas de fíjate maricón, y perdón la expresión, entre los jóvenes, e incluso yo que trato con jóvenes, a veces te sorprende sus actitudes xenófobas y de rechazo, ¿no?, hacia este tipo de cuestiones. Entonces creo que queda mucho por hacer. Estamos más preparados por el tipo de educación, sin embargo, vivimos todavía en un entorno familiar que nos hace quedarnos anclados. Vale, vale. Bueno, y aquello de la Iglesia, de que no se podía considerar la palabra matrimonio porque venía de la raíz madre. En fin. Ya con el tema de la Iglesia creo que aquí no podríamos ni mucho menos vincularla al día de hoy, porque son contrarios a este tipo de relaciones y creo que la Iglesia debería de abrir un poco la mente, y creo que es la segunda vez que te hablo del Papa Francisco. Sí, señor, sí, señor. Y creo que es un ejemplo para la Iglesia porque ha hecho declaraciones a favor de las relaciones homosexuales, porque se fija más en la persona que del hecho en sí. Entonces la Iglesia creo que tiene mucho que aprender de su Papa, muchísimo. Yo te vuelvo a decir que en poco tiempo soy bastante seguidora de él por este tipo de cuestiones. Bueno, por tanto, este acto que se va a llevar hoy, pienso yo, ¿no?, entiendo que no debería de quedar solamente en un acto simbólico y ya está, sino que tendría que conllevar algo más. Mira, es un acto simbólico y es difícil de hacer algo más en el sentido de que cómo tratamos este día en la población. ¿Qué actividad, qué acto en sí diferente podríamos hacer? Creo que sería una reflexión para años venideros, porque nosotros lo colgamos y yo estoy convencida que mucha gente va a preguntar que por qué hoy está esta bandera aquí. No lo van a saber. Entonces creo que un punto de partida serían los propios centros educativos, explicar el día que es hoy. Y incluso llevar a sus casas, aunque fueran un folio dibujada la bandera de arcoíris, para que le pregunten que por qué llevan hoy esa bandera, ¿no? Entonces el acto simbólico queda ahí, pero creo que falta algo más de peso, algo más que llame la atención, y como en junio es el Día del Orgullo Gay, pues creo que ahí va a ser una buena fecha para darle a esto un cambio y que la gente tome conciencia. A veces, y usted lo habrá oído también, se habla de, pues, fulanito, citanito, pues no acaba de salir del armario. ¿Por qué cree usted que hay esa reticencia a la hora de confesar, pues, soy de esta ideología sexual o no? Porque por esos pensamientos que todavía existen en la sociedad. Claro, porque nosotros tenemos una historia católica. En nosotros pesa una cultura religiosa muy, muy importante de muchos años, muchos siglos, y romper con eso es difícil, porque si vemos la historia, eran perseguidos. Si llegamos ya incluso a la época de la Guerra Civil, eran asesinados. Y ya después en la democracia era como que la Iglesia nos imponía una familia estándar. Si tú no eras padre, madre, hijos, eso ya no era una familia normal, y casada, no podía estar en otras condiciones de convivencia. Entonces, es mi punto de vista, que no estamos preparados para eso. ¿Y se está preparado y tenemos herramientas para luchar, por ejemplo, contra el acoso, la discriminación, cuando se produce? Claro, en ese sentido hay protocolos de actuación. Siempre se parte desde los centros educativos, porque es cuando comienzan a identificar y a sentir su identidad sexual. Entonces es ahí cuando empiezan los jóvenes entre ellos a fíjate, o uy, mira qué rara, o qué raro, y hay unos protocolos de actuación que no parten por el tema sexual, sino por el bullying. Y a partir de ahí es donde se activaría ese protocolo, o sea que a ver hay, pero primero hay que detectarlo y cerciorarse de que es así. No es un protocolo que se active rápidamente. Tienen ustedes en la rama de la educación otro caballo importante ahí, ¿no? Entonces. Claro. Sí, y además que está ahora a orden del día, y hace poco hubo difusión sobre luchar contra el bullying, y esto es un tipo de acoso escolar muy importante y que debemos de defender a la persona que sea acosada, porque puede causar un trauma e incluso llevar a la muerte. Como ya hemos comentado anteriormente, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo que tuvo lugar
el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. El día se ideó en 2004, después de una campaña que duró un año. Se celebró por primera vez en 2005 con actividades en muchos países que incluyeron acciones militantes en países como la República Democrática del Congo, China, Bulgaria, etc. El día es coordinado mundialmente por el Comité IDAO, con sede en París, fundado por el académico Louis George Tin. En la actualidad, más de 70 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión. En al menos 5 de esos países, Mauritania, Irán, Sudán, Arabia Saudí y Yemen, además de algunas zonas de Nigeria y de Somalia, se mantiene para estos casos la pena de muerte. El número de esos países cambia continuamente, ya que algunos países dejan de criminalizar la homosexualidad, mientras otros instauran nuevas leyes que la condenan. La discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas, a pesar de que organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos han condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.